paré, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar por iniciado, así que 3, 2, 1 y estamos en vivo con esta plática que es artritis reumatoide destruyendo mitos, ¿ok? Ya saben, alert de gatos, va a haber gatos aquí pasando, ¿ok? Entonces, ya saben que eso puede suceder, ¿ok? Artritis reumatoide destruyendo mitos. Entonces, en el mito, todo lo que les voy a estar aclarando van a ser mitos, ¿ok? Las realidades no puse realidades, simplemente voy a explicar los mitos y al final voy a tratar de como que hacer un resumen que a lo mejor les pueda servir bastante para comprender un poquito más sobre esto. Obviamente hablar de artritis reumatoide y hablar de que no, pues es una enfermedad autoinmune, esto y esto, causa esto, se vuelve un poco tedioso y creo que si lo abordamos desde el punto de vista de mitos es más ágil y más cómodo, ¿no? Entonces, obviamente el mito número 1, vamos a hablar de muchas cosas o situaciones que ocasionan artritis reumatoide. Artritis reumatoide, acuérdense que, insisto, esto es lo que digo en todas las transmisiones que yo creo. Artritis significa, es una palabra compuesta, el prefijo art nos habla de articulación, el sufijo itis nos habla de inflamación. Entonces, como tal, la palabra significa inflamación articular. Entonces, cuando yo, Kiber González, diga artritis, me estoy refiriendo como tal a la inflamación articular. Hay que recordar que hay más de 100 enfermedades que provocan inflamación articular y la artritis reumatoide solamente es una de ellas. Que no nos confunda el hecho de que tiene la palabra artritis metida en el nombre, como sucede con otras enfermedades como artritis psoriásica, artritis reactiva, espondiloartritis, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, hay enfermedades que tienen la palabra artritis metida en el nombre de la enfermedad que provoca artritis. Y también hay enfermedades que no tienen la palabra artritis en su nombre y que provocan artritis, como el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, esclerosis sistémica, otras enfermedades que también provocan artritis, pero que no tienen la palabra artritis en su nombre. Ahorita estamos centrándonos sobre artritis reumatoide, ¿ok? De hecho, yo cuando hablo con un colega o con una colega, siempre estamos platicando sobre un caso, le decimos, constantemente decimos, mi paciente tiene artritis. Y la pregunta subsecuente inmediata es, ¿artritis por quién? ¿Quién se la está provocando? ¿Artritis psoriásica? ¿Artritis por artritis psoriásica? ¿Artritis por artritis reumatoide? ¿Artritis por espondiloartritis? ¿Artritis por artritis reactiva? Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Hoy estamos hablando de la enfermedad que causa artritis y que se llama artritis reumatoide. Entonces, uno de los primeros mitos es que tronarse los dedos provoca artritis, y la verdad es que tronarse los dedos no provoca artritis. Tronarse los dedos, hace poco salió una explicación, pero la explicación habitual es que hay unas burbujas en el líquido sinovial, y estas burbujas son de dióxido de carbono y de, si mal no recuerdo, nitrógeno. Entonces, estas burbujitas es el gas que está en el líquido sinovial, pero se empieza a acumular suficiente gas y se forman burbujas. Entonces, cuando sometemos nuestra articulación a una presión máxima, que generalmente es cuando llegamos a un rango de movimiento máximo, se truena la articulación. Esas burbujitas, al estar sometidas a esa presión extra que generalmente no estaba, esas burbujitas truenan, y es por eso que escuchamos el efecto sonoro, y pues por eso que después esas truenan las burbujas, se difunde el dióxido de carbono, se difunde el nitrógeno otra vez en el líquido sinovial, y hasta que no se vuelvan a formar las burbujas no podemos volvernos a tronar los dedos en este caso, ¿no? Entonces, por eso que eso es lo que se escucha cuando hablamos del clásico tronido de articulaciones, y no está asociado a ninguna enfermedad, ni a desgaste del cartílago articular ni nada. Se recomienda no tronarse el cuello porque el cuello, bueno, tiene estructuras más delicadas, pero en general de que vaya a provocar algo en el cuello como artritis en el cuello o algo así, no. Se trata de no decir que no lo hagamos porque pues a veces se giran mucho el cuello y se pueden lastimar, pero por otras cuestiones, no tanto por tronarse la columna cervical. El clásico de que lavarse las manos con agua fría o agua caliente, también que provoca artritis. Acuérdense que eso es mentira, obviamente todos estos son mitos. Acuérdense que el agua fría o el clima frío o el agua fría va a contraer los músculos, va a contraer los tendones. El frío tiende a hacer eso en todos los tejidos, excepto en el agua. En todas las estructuras, tiende a hacerlas todas más pequeñas, a contraerlas. Entonces, al momento de contraerse tendones, músculos, los tejidos que rodean a la cápsula sinovial, ahí se aprieta la cápsula sinovial
y eso también irrita los receptores que provocan dolor en la articulación sin necesariamente significar que tienes algún problema, simplemente es un efecto porque el frío contrajo la, la cápsula articular, ¿no? También obviamente una clásica es que meter las manos al refrigerador después de haber lavado agua, haber lavado los trastes con agua caliente te puede causar artritis. Eso es artritis reumatoide, eso es completamente mentira. Que un susto te puede causar artritis reumatoide también es mentira. Que el estrés te provoque artritis reumatoide también es mentira. Esta es una que yo no había escuchado, digo, hasta cuando preparé este tema y que le pregunté a la gente en mis redes sociales qué mitos habían escuchado, salió que planchar causaba artritis. Y yo, bueno, eso hace que suena más la excusa a no planchar tu ropa, ¿no? Bañarse con agua fría, agua caliente, también esos cambios de temperatura siempre los asocian con artritis reumatoide y no es cierto. También por ahí había leído que bañarse y andar descalzo por toda la casa también causaba artritis. No sé cómo funcionaría eso. Esto alguien lo puso de que la rigidez mental, creo que es un libro del Código de la Salud, no sé. Si alguien lo sabe, lo del libro, mándenme un mensaje directo de ese libro que habla de que porque no sé cuál es, escucho este tipo de cosas de que la rigidez mental causa artritis reumatoide, pero estoy seguro que es un libro del Código de las Enfermedades, algo así. Si alguien sabe qué libro es, les encargo por favor que me mande un mensajito directo y me diga, de preferencia, ahí, el libro de la rigidez mental que habla que la rigidez mental causa artritis reumatoide, está el libro, con mucho gusto, los agradecería bastante, ¿no? Ese mismo libro aparentemente también habla de la falta de perdón, entonces sí que la falta de perdón también causa artritis reumatoide. No voy a meter mucho tiempo a esto porque la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Lo de la falta de perdón y la rigidez mental. Pero bueno, me gustaría leer la fuente, ¿ok? Que la explicación. Ya sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que tiene como blanco principal a las articulaciones. Acuérdense que una enfermedad autoinmune es aquella que nuestro sistema inmunológico empieza a reconocer tejidos de nuestro cuerpo como ajenos, como extraños, y monta un ataque contra ellos. Hay que recordar también que la artritis reumatoide, al momento hay muchas personas, vemos muchos reumatólogos que no nos gusta este nombre, artritis reumatoide, porque al decir artritis, el paciente y la gente, el médico general, el médico internista, puede asumir que la enfermedad es meramente articular y que no pueda afectar ningún otro blanco, ningún otro tejido. Entonces, si analizamos la situación y hablamos de que el problema es que tu sistema inmunológico está detectando a partículas de tus articulaciones como ajena, ¿qué le impide al sistema inmunológico reconocer otros tejidos como ajenos? ¿Ok? Entonces, y luego si analizamos aún más en dónde está el sistema inmunológico tiene permiso de estar en todas partes del cuerpo. Entonces también tenemos que analizar eso, que la enfermedad no es meramente o puramente articular, porque incluso puede afectar el ojo, corazón, pulmón, riñón, nervios periféricos, hueso, médula ósea, va a afectar muchas partes del cuerpo. Entonces eso es importante, el hecho de que tenga la palabra artritis en el nombre y se llama artritis reumatoide, no significa que la enfermedad es exclusivamente las articulaciones, puede afectar cualquier otro tejido. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Habemos quienes pensamos que la enfermedad se debería llamar síndrome reumatoide o enfermedad reumatoidea o algo así, para quitar la palabra artritis y que se deje de dar la idea de que es una enfermedad exclusiva de las articulaciones, cuando no lo es, ¿ok? La artritis reumatoide puede afectar cualquier parte del cuerpo, no es la característica. La artritis reumatoide también, como les digo, es una de más de 100 enfermedades que provoca artritis y es de las pocas que son deformantes, ¿ok? Entonces, no todas las enfermedades que provocan artritis deforman. La artritis reumatoide sin tratamiento va a deformar. Aquí les puse este diagrama de las cosas que están involucradas en la fisiopatología de la artritis reumatoide. La intención no les voy a explicar, obviamente son moléculas muy clavadas y demás. Entonces, no pienso explicar esto, pero no, para que vean que no es tan sencillo como decir, ¿sabes qué? Estuve planchando y luego me metí a bañar y anduve descalzo y que esa sea la causa de la artritis reumatoide, ¿me explico? O sea, hay cosas muy bien estudiadas, muy bien establecidas de el mecanismo por el cual la artritis reumatoide provoca la artritis y sus daños a otros órganos, ¿ok? Espero que se me haya explicado bien.
Al final, entonces, definitivamente hay cosas ambientales que no es el agua, que no es un susto, que no es meter las manos al refrigerador. Hay factores ambientales que pueden ayudar a debutar la artritis reumatoide, como el tabaquismo. Es ampliamente reconocido que el tabaquismo incrementa la actividad de una enfermedad artritis reumatoide ya establecida, una persona que ya tiene el diagnóstico de artritis reumatoide. El tabaquismo está ampliamente reconocido como un factor que hace que sea de más difícil control la enfermedad, hace que se pueda despertar una enfermedad que estaba previamente apagada y puede debutar una enfermedad que nunca se había prendido, que nunca había estado, que siempre había estado dormida. El tabaquismo la puede prender. Una gingivitis, o sea, una infección de las encías. Una infección de las encías, particularmente por un bicho que se llama Porphyromonas gingivalis. Entonces, este bicho se ha visto que también está asociado a la artritis reumatoide. Y las infecciones, cualquier tipo de infección puede debutar una artritis reumatoide. No que la infección como tal sea la causante de la enfermedad, sino simplemente fue como que el empujón, fue un gatillo, un detonante de la enfermedad. ¿Okay? Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. ¿Okay? Entonces, estos son los 3 factores ambientales que más conocemos. Hay otros son factores ambientales que más conocemos. Infecciones como cuáles, que oye, pues ahorita que estamos con el SARS-CoV-2, pues bueno, esa es una conocida como debutante, que debuta una artritis reumatoide, un dengue, chikungunya, Zika, que se te venga a la mente la influenza, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, cualquier virus puede, y cualquier infección puede debutar cualquier enfermedad, una enfermedad reumatológica, particularmente la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, pero también hay que tomar en cuenta, si se dan cuenta, en la slide arriba cambiamos mito número 2, la artritis hereditaria. ¿Y por qué los puse juntos? Porque el pasado estábamos hablando del mito 1, de cosas y situaciones que ocasionan artritis reumatoide, o sea, como factores ambientales que provocan artritis reumatoide, y ya te expuse los 3 factores ambientales que están reconocidos como que contribuyen al debut de una artritis reumatoide. Pero luego el siguiente mito, pues la artritis reumatoide es hereditaria, y no es cierto. Particularmente son personas genéticamente en riesgo. O sea, genéticamente no significa que sea hereditario. Hereditario es, ya conocemos, una enfermedad hereditaria es que ya conocemos cuál es el patrón de la transmisión de la enfermedad. Sabemos que si el papá tiene el daño y la mamá no, y se juntan, tienen hijos, sabemos que las mujeres o el hombre pueden tener la enfermedad o tanto porcentaje de tantos descendientes que tenga esa pareja van a tener la enfermedad. O sea, ya está muy bien delimitado quiénes van a tener esa enfermedad, como una enfermedad, la clásica enfermedad o una enfermedad muy bonita para explicar esto es la hemofilia, que sabemos muy bien cómo se va a comportar. Esa es una enfermedad hereditaria. Esta es una enfermedad genética o que tiene componentes genéticos más bien. Hay componentes en la genética que ayudan o hacen más susceptible al paciente a tener artritis reumatoide, pero no lo condenan a tenerla como otra enfermedad en el caso de la hemofilia, que sabemos cómo y cuándo a quién le van a dar. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las personas genéticamente en riesgo? En general, por cada 3 mujeres, un hombre está afectado. O sea, las mujeres están un poquito más en riesgo que los hombres, particularmente entre los 30 y 70 años. Y luego está, si tienes un gemelo que tiene artritis reumatoide, tú tienes entre 15 y 20% veces más riesgo que la población general. El riesgo de la población general aproximadamente es del 0.5% de la población es el riesgo de tener artritis reumatoide. Un gemelo, si tú tienes un gemelo que tiene artritis reumatoide, tú tienes entre 15 y 20%, cuando mucho 30% más riesgo de tenerlo. Entonces, si analizamos este dato, estamos hablando que sería, si son gemelos, tienen exactamente el mismo DNA. Estrictamente hablando, son la misma persona, son clones, son lo mismo. Y si lo analizamos bien, decimos, chinga, si uno tiene, el otro también debería tenerla si fuera puramente genética o hereditaria, como sería la palabra más correcta. Pero como la enfermedad no es puramente hereditaria, no es puramente genética, solamente hay una correlación entre gemelos de un 15 a un 20, en alguna literatura va a decir un 30%. ¿Qué significa? Que la genética es responsable de entre un 15, 20 o 30% de la responsabilidad para que la enfermedad la presentes. Y el otro 70% son factores ambientales.
que no conocemos todos. Conocemos el tabaquismo, conocemos la gingivitis, conocemos las infecciones. Entonces, porque a fin de cuentas definitivamente es más riesgo, 15 a 20 veces, 15 a 20% más riesgo que la población general, es mucho más riesgo por lejos, porque la población general, como bien les dije, es del 0.5%. Entonces, sí se incrementa mucho tu riesgo si tienes un gemelo o una gemela con artritis reumatoide, pero no es el 100. Entonces, eso tiene que quedar claro, debería ser el 100 si fuese una enfermedad hereditaria o una enfermedad puramente genética, y no lo es. Entonces, nos queda un 70%, 70-80% de responsabilidad para el debut de la enfermedad que no sabemos cuáles son, que asumimos que son factores ambientales, como el tabaquismo, la gingivitis, las infecciones que les acabo de comentar. Igual, los familiares en primer grado tienen un poco más riesgo de tener artritis reumatoide. Familiares en primer grado me refiero papás, hermanos, hermanas e hijos. Ya tíos, primos y abuelos están muy separados. Entonces, si les dije que el 0.5% de la población general es el riesgo de tener artritis reumatoide, si tú tuvieras un familiar en primer grado, una hermana, un papá o un hijo que tuviera artritis reumatoide, ese hijo, ese familiar te va a conferir a ti de 2 a veces 9 más riesgo de tener la enfermedad. Entonces, si 0.5% es el riesgo de tener la enfermedad en la población general, pues bueno, es fácil deducir que si tienes 9 veces más riesgo, hacemos la aritmética rápidamente, de 0.5 por 9, porque son 9 veces más, tienes 4.5% más riesgo que la población general, si lo multiplicamos por 9, ¿ok? Por 9 veces más riesgo. 4.5% más riesgo que la población general. Comparado que la población general, insisto, es 0.5%. Ojalá que se me haya explicado bien, me haya podido explicar bien. Entonces, el familiar en primer grado te confiere riesgo, pero definitivamente esto no es lo habitual. Lo habitual es que el paciente que llega a la consulta y que finalmente le hacemos el diagnóstico de artritis reumatoide no tenga ningún familiar alrededor. No tenga ningún familiar que tenga artritis reumatoide. ¿Ok? Entonces, porque luego es una situación común que el paciente se le hace el diagnóstico de artritis reumatoide y dice, pero ¿por qué? Entra en negación, y es un problema porque luego no se quieren administrar los medicamentos, entra en negación y dice, aparte, no me siento tan mal, no quiero tomar esos medicamentos que pueden ser un poco fuertes, y aparte, pues no hay ningún familiar mío que tenga la enfermedad porque la he de tener yo. Bueno, un razonamiento totalmente equivocado. La mayor parte de las enfermedades, de los pacientes que tienen artritis reumatoide son de novo en una familia que no había ninguna otra enfermedad autoinmune. Aunque definitivamente está bien reconocido que hay ciertas familias donde hay muchas enfermedades autoinmunes y que hay familias que sí tienen mayor riesgo como tal. Pero en general, lo más común es que el paciente que tiene artritis reumatoide esté solo en esa familia con esa enfermedad y con ninguna otra enfermedad parecida a artritis reumatoide como lupus o algo así, esté solamente solo, haz de cuenta, ¿no? Nada más es la única persona con esa enfermedad. Entonces, ¿quiénes padecen artritis reumatoide? Pues son pacientes genéticamente predispuestos, genéticamente a riesgo, lo que bien les comenté, las mujeres, gemelos, familiares, y pues gente que a lo mejor no lo tenemos ubicados como en riesgo, ¿no? Porque es lo más habitual. Más factores ambientales como el tabaquismo, como la gingivitis, por la porfiromonas gingivalis, por infecciones, pues bueno, se juntan y nos dan artritis reumatoide. Entonces, es por eso que hay tantos pacientes, hay tantas cuestiones genéticas, hay tantas cuestiones ambientales, que es difícil predecir a quién le va a dar, a quién le va a debutar la enfermedad. Entonces, sabemos esto y esto es lo más cercano a lo que hemos logrado llegar para saber más o menos, intentar deducir quién tiene más riesgo y a quién hay que vigilar un poquito más, ¿no? Mito número 3. La artritis reumatoide es solo de personas de la tercera edad. Pues obviamente, como todo les digo, es un mito. La explicación va que sí, definitivamente la prevalencia incrementa con la edad y los textos comentan que de 60 años en adelante es cuando se viene un pico muy importante en el debut de la enfermedad como tal, la artritis reumatoide. Esto es en esta enfermedad, porque por ejemplo, lupus es característico que el debut es entre los 15 y los 25 años, ¿ok? De edad. O sea, las enfermedades reumatológicas no tienen nada que ver con la edad, vaya, no hay una edad para una enfermedad reumatológica. Perdón, no hay una edad para todas las enfermedades reumatológicas. Cada enfermedad reumatológica
tiene sus picos de incidencias de edad. Y acuérdense que la edad también no es algo, no es una regla, simplemente es una estadística, sabes que la mayor parte de la gente está en este grupo de edad. Sin embargo, como bien les digo, los textos dicen que la prevalencia incrementa con la edad y es mayor entre mujeres, obviamente, y arriba de los 75 años. Pero yo lo que he visto y lo que hemos visto muchos es que ya encontramos un pico entre los 20 y los 30 años. De hecho, yo tengo muchos pacientes entre 20, de los 20 a los 30 años. O sea, ¿a qué me refiero? En la tercera década de la vida, la tercera década de la vida sería todos los años 20 y la cuarta década de la vida, que es todos los años 30. Entonces, en estas 2 décadas, entre los 20, todos los años 20 y todos los años 30, nos hemos dado cuenta que hay un pico de incidencia importante. Puede ser porque hay más concientización, más información en las redes sociales y demás. Y también puede ser que muchos médicos nos encontramos en las redes sociales. Entonces, las redes sociales, entre comillas, son más utilizadas por la gente un poco más joven. De hecho, mi pico de la gente que me sigue en Instagram y en Facebook es entre los 25 y los 55 años de edad. Entre los 25 y 55 años de edad es mi pico de gente. Entonces, ahí están, esta gente son la que me está viendo, obviamente es la gente que puede a lo mejor consultar conmigo o que le gusta el contenido y tiene un reumatólogo muy cercano y se acude con ese reumatólogo, etcétera. O sea, sí vemos que a lo mejor puede ser eso, que el hecho de que la gente que ve las redes sociales es un poco más joven, o que la que le interesa esto es un poco más joven, pues bueno, eso puede influenciar en este pico nuevo que hemos observado en los últimos años entre los 20 y los 30 años, ¿ok? Espero se me haya entendido bien. Mito número 4. La artritis reumatoide ocasiona invariablemente deformidades, dolor, incapacidad, andar en silla de ruedas, que esté postrado en cama. Entonces, la verdad es que esto es completamente mentira. La explicación, obviamente, aquí ya lo hablé hace algunos días, lo subía a Instagram y a Facebook, creo que también lo subían en Twitter, que los cambios radiográficos es igual a deformidad. ¿Qué cambios radiográficos? ¿De qué cambios radiográficos estamos hablando? Básicamente estamos hablando de erosiones. Las erosiones son unas pequeñas mordiditas que ahorita no puse la foto de las erosiones, qué lástima, pero la puedo intentar buscar. Ok, si me dan permiso, la puedo intentar buscar y no se me vayan, porque sí está muy bonita. Las erosiones son pequeñas mordiditas que la artritis reumatoide provoca en tus articulaciones, en los huesos cercano a tus articulaciones. Entonces, esas pequeñas erosiones mordiditas, a lo mejor una no hace una deformidad, pero la unión de muchas erosiones empieza a producir, bueno, a hacer el cimiento para las deformidades. Por ejemplo, ahí voy muchas gracias a todos los que me están viendo en Facebook. Ya vi que somos 103 espectadores. Muchas gracias. Les pido por favor que compartan la publicación. A los que están en Twitter les pido por favor que den un retweet a la transmisión en vivo. Igual a los que están en Instagram, pues disfruten. Ok. Entonces, les comentaba las erosiones. Las erosiones son pequeñas mordiditas que la artritis reumatoide provoca en los huesos cercanos a tus articulaciones. Y como digo, una mordidita a lo mejor no provoca una erosión, una erosión a lo mejor no provoca una deformidad, pero varias erosiones son ya el cimiento de una deformidad. Por ejemplo, aquí ya les puse, ojalá que se esté viendo la imagen. Aquí podemos ver unas radiografías de ambas manos, se llama anteroposterior, y entonces aquí podemos ver, la gente de Instagram desafortunadamente no lo va a poder ver, pero bueno, podemos ver en el lado izquierdo está la flecha amarilla, podemos ver cómo se ven unas pequeñas muescas. Vamos a ver si puedo incrementar el zoom. No se me deja incrementar el zoom. ¿Cómo podemos ver unas pequeñas muescas en lo que sería esta articulación? Esta articulación es la primera, este es el índice y este es el nudillo del índice.
Pero vamos a comparar con la otra. ¿Cómo se ve la otra? ¿Cómo se ve con las líneas del hueso? Muy bien. Las líneas óseas muy bonitas, muy bien delimitadas. No hay ninguna muesca. Pero aquí sí hay francamente una, hay otra. Tal vez aquí haya como unas 4 o 5. E incluso aquí ahí se ve como una parte que está más oscura, como si fuera un circulito de nada dentro de la articulación, como de espacio, del hueso, perdón. Le llamamos quistes óseos. Entonces, vemos como unas erosiones y definitivamente el paciente no tiene, seguramente no tiene ninguna deformidad, de hecho no tiene ninguna deformidad. Tal vez pueden ver que están hinchadas, ven esto blanquito, blanquito aquí, que es esa representación de la piel básicamente, está un poquito hinchado, pero no tiene ninguna deformidad, pero ya este es el preámbulo o el cimiento para las deformidades. Entonces, importante conocer esto, ¿no? Entonces, oye, que entonces ya me hablaste demasiado de las erosiones, ¿qué relevancia tiene? Pues tiene relevancia en ese sentido, porque las erosiones, como bien les dije, es el cimiento de, de las deformidades. Podemos ver que, como digo, cambios radiográficos, por cambios radiográficos me estoy refiriendo a erosiones. 25% de los pacientes que empezaron con los síntomas sin tratamiento a los 3 meses van a tener erosiones. 25% de los pacientes desde que iniciaron sus síntomas hasta los 3 meses, 25% de esos pacientes van a tener ya erosiones en las manos. ¿Ok? Estamos hablando sin tratamiento. 43% de esos pacientes desde el inicio de los síntomas hasta el año van a tener erosiones. Y un 70% en 3 años va a tener erosiones. Entonces es importante porque esto es obviamente sin tratamiento. Entonces podemos ver qué tan rápido es la progresión de la enfermedad, aunque visiblemente no sea una erosión, no se vean las deformidades, ya empieza a haber erosiones, o sea, los cimientos para las deformidades. Entonces eso es importante. Entonces es por eso que la marca de los 3 meses, incluso, que le llamamos 3 meses o 2 semanas, 12 semanas, a los pacientes que les encontramos, hicimos el diagnóstico dentro de esas primeras 12 semanas o primeros 3 meses del inicio de los síntomas, le decimos artritis reumatoide muy temprana, tienen mucho mejor pronóstico que aquellos que los encontramos de entre los 3 meses a un año, que a eso le decimos artritis reumatoide temprana. La de menos de 3 meses le decimos muy temprana y de 3 meses a un año le decimos temprana. Y a los que están en la artritis reumatoide temprana, les va mejor que a los que tienen más de un año. A los que tienen más de un año le decimos artritis reumatoide establecida. A todos les va muy decente, ¿ok? Muy bien. Pero definitivamente el cambio de un 25 a los 3 meses a un 70 a los 3 años, los primeros 12 semanas es vital detectar al paciente e iniciar tratamiento lo antes posible para poder tratar de evitar la presencia de erosiones, el desarrollo de erosiones. El tratamiento es altamente efectivo y generalmente un 80% de los pacientes van a lograr entrar en remisión, que ya he hablado de eso, o una actividad baja de la enfermedad, que también cuando a veces no logramos la remisión, una actividad leve de la enfermedad es recomendable, porque a veces por querer llegar a remisión damos más medicamentos y hay que vigilar más efectos adversos o puede haber más efectos adversos. Y a lo mejor es preferible que estemos con una actividad leve de la enfermedad que esté prendida, pero muy poquito, a que esté completamente apagada con mucho más medicamento y a lo mejor podamos provocar algún daño en algún otro órgano. Entonces hay que tomar en cuenta cuál va a ser tu meta. ¿Vas a buscar la remisión o vamos a buscar una actividad baja? Por ejemplo, por un caso mío, sabes que 85 años, una mujer muy bien, está toda sana, y le acabo de diagnosticar artritis reumatoide. A lo mejor la meta más real sí va a ser la remisión, pero si no logras la remisión, no pasa nada. Tiene 85 años, es un hígado que tiene 85 años, es un riñón que tiene 85 años, es una médula ósea que tiene 85 años y que a lo mejor no es necesario ser tan agresivo para controlar la enfermedad y a lo mejor llegar a una actividad leve y tenerla sin dolor. Una actividad leve puede tener dolor, pero a lo mejor podemos utilizar analgésicos suficientes para que no tenga dolor y la lleve tranquilo. ¿Ok? Al cabo, lo más importante es tratar de no hacer daño. Esto es una premisa que todos los médicos tenemos, ¿no? Primero no hacer daño. Si no haces daño, todo lo demás es ganancia. ¿Ok? Mito número 5. El factor reumatoide, famoso factor reumatoide, es diagnóstico, o sea, de la artritis reumatoide. El factor reumatoide
puede estar presente en muchas enfermedades. Tenemos la idea de que muchos de los marcadores en reumatología y en muchas enfermedades de la medicina en general, que los marcadores son exclusivos de las enfermedades. O sea, tengo el factor reumatoide y como tiene la palabra reumatoide, pues es fácil asociarlo a la enfermedad que se llama artritis reumatoide. Entonces, si tengo un factor reumatoide positivo, tengo artritis reumatoide. Pues no, de hecho, insisto, que tenemos la idea de que un marcador positivo nos confirma un diagnóstico, un marcador negativo nos descarta un diagnóstico. Y la verdad es que no, aquí los marcadores de sangre son solamente de apoyo. Y luego hay que tomar en cuenta que el factor reumatoide no es exclusivo de la artritis reumatoide, también está presente en otras enfermedades. O sea, un lupus eritematoso sistémico puede tener factor reumatoide. Y si es una mujer de 15 años que empieza con artritis, ¿okay? Inflamación articular, le haces estudios, tiene anticuerpos antinucleares positivos, ¿ok? 30% de los pacientes que tienen artritis reumatoide pueden tener anticuerpos antinucleares positivos, tiene la velocidad de sedimentación globular elevada, proteína C reactiva elevada y el factor reumatoide positivo, pues haces el diagnóstico de artritis reumatoide. No tiene ninguna otra cosa. ¿Okay? No tiene caída de cabello, no tiene úlceras en la boca, no tiene problemas en el riñón, no tiene nada. Nada más que la artritis y lo que les acabo de comentar. Entonces puedes hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Ahorita se lo voy a explicar porque les voy a poner los criterios. Pero eventualmente, aunque esta paciente empieza con caída de cabello, úlceras en la boca, úlceras en la nariz, aparecen otros marcadores en sangre que son característicos del lupus eritematoso sistémico, y la paciente realmente nunca tuvo artritis reumatoide, lo que tuvieron lupus que no se había manifestado por completo. Entonces, esa es la importancia de conocer que los marcadores no son exclusivos de las enfermedades, que los marcadores pueden estar presentes en varias enfermedades. Definitivamente, 70% de las personas que lo tengan positivo tienen o van a tener artritis reumatoide. ¿Ok? O sea, la gran mayoría de los que lo tengan, de las personas que tienen positivo el marcador, el factor reumatoide, lo van a tener o tienen artritis reumatoide. Pero si juntamos a todos los pacientes que ya tienen el diagnóstico de artritis reumatoide hecho por una reumatóloga certificada, vigente y muy bien, muy buena, y a todos esos pacientes que tienen artritis reumatoide, les medimos el factor reumatoide, solamente el 80% de ellos lo tiene positivo. O sea, un 20% de los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen el factor reumatoide negativo. Órale, y lo tienen positivo. Entonces pueden tener otra enfermedad, incluso pueden estar sanos, ¿ok? Porque el factor reumatoide no es diagnóstico, sirve de apoyo para el diagnóstico. No es indispensable tenerlo para hacer el diagnóstico de reumatoide, nos sirve de apoyo para el diagnóstico, ¿ok? Oye, ¿pero existen otros marcadores? Pues sí, existen otros marcadores, particularmente uno que se llama anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado. Lo veríamos como CCP o ACPA, porque ya sabemos que es un trabalenguas, ¿ok? Anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado. Bien les decía que ahorita que la artritis reumatoide, que el factor reumatoide no es exclusivo de la enfermedad que se llama artritis reumatoide y puede estar presente en muchas otras enfermedades, incluso en gente sana. Y pocos marcadores son exclusivos de alguna enfermedad. Solamente incluso en reumatología tal vez haya 3. El anti-CCP, el anti-SMID, que es para lupus, y el anti-RNP, que es para la enfermedad mixta del tejido conectivo. El resto de los marcadores no son exclusivos de una enfermedad. Pueden estar presentes en cualquier enfermedad, el anti-RO, anti-LA, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, pueden estar en muchas enfermedades y no significa que tengas una enfermedad. Pero de los exclusivos tenemos el anti-CCP, es exclusivo de la artritis reumatoide y aparte es muy específico. ¿Qué significa específico? Que más del 95% de los pacientes que tienen el marcador, no, voy a cambiar la palabra, dije pacientes, más del 95% de las personas que tienen el marcador positivo tienen o van a tener artritis reumatoide. Es demasiado específico. Y como bien les digo, si sale positivo, si resulta positivo, es exclusivo de la enfermedad. Este marcador no está presente en ninguna otra enfermedad. No está presente en lupus, no está presente en síndrome de Sjögren, no está presente en dermatomiositis, no está presente en ninguna otra enfermedad más que en artritis reumatoide. Entonces, cuando sale positivo, muchas veces nos ayuda a descartar otras enfermedades. Sabes que esta paciente o este paciente tiene artritis, pero es por artritis reumatoide porque sabemos que el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado no se comparte
entre enfermedades, es exclusivo de la artritis reumatoide. Y básicamente nos ayuda mucho al diagnóstico, porque ya sabemos que más del 95% de las personas que lo tienen van a tener o tienen artritis reumatoide. Espero se me haya explicado. Pero nuevamente, si hacemos el ejercicio de reunir a todos los pacientes que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide hecho por reumatólogas y reumatólogos certificados, los juntamos a todos y les medimos el anti-CCP o el ACPA, que es lo mismo, solamente el 70% de ellos lo tienen positivo. O sea, 70% de los pacientes que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide, solamente el 70% de las personas que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide tienen el anti-CCP positivo. O sea que un 30% de las personas que tienen artritis reumatoide lo tienen negativo. Lo que hace, entonces, si lo comparas con lo previo, les puse que un 20% de los pacientes tienen el factor reumatoide negativo. Tienen artritis reumatoide, ¿ok? El diagnóstico es artritis reumatoide, pero 20% de ellos lo van a tener negativo. Y luego este otro marcador, que es el otro marcador para artritis reumatoide, hasta un 30% de los pacientes que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide lo tienen negativo, nos da una brecha de entre un 20 al 30% de personas que tienen el diagnóstico de artritis reumatoide y que tienen ambos marcadores negativos. Es a lo que comúnmente le llamamos como artritis reumatoide seronegativa. ¿Ven? Y si tenemos marcadores negativos, es artritis reumatoide seronegativa. Cero se escribe con S, significa suero, viene del latín que significa suero, es un suero negativo, un suero con marcadores negativos para el diagnóstico de artritis reumatoide. Oye, Kiber, pero ¿cómo hiciste el diagnóstico de artritis reumatoide si tenías los marcadores negativos? Déjate explico. Estos son los criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide hechos por el Colegio Americano de Reumatología y en unión con la Liga Europea en contra del reumatismo, hechos en el 2010. Y estos son los más actuales. Los previos, según yo, si mal no me acuerdo, son de 1987. Entonces, estos son los más actuales. Espero que ya salgan unos, porque van a tomar en cuenta el ultrasonido y demás. Entonces, si se dan cuenta, tiene 3 dominios. La afectación articular. Bueno, perdón. Primero, un paciente será clasificado con artritis reumatoide. AR significa artritis reumatoide, obviamente. Si la suma total es de igual o superior de 6 puntos. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hacemos es tratar de juntar puntos. Entonces, la afectación articular. Supongamos por un momento que un paciente tiene más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, ya tiene 5 puntos. ¿Ok? Y ocupa 6 nada más. ¿Ok? Ahora imagínense que tiene el factor reumatoide, FR es factor reumatoide, y ACPA ya sabemos que son los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado negativos. Ok, 0 puntos. Oye, ¿sabes qué? La velocidad de sedimentación globular y potencia reactiva normales, ok, 0 puntos. Pero lleva más de 6 semanas, 1 punto. Si tomamos en cuenta nada más las articulaciones y el tiempo de duración, ya juntamos los 6 puntos suficientes para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, sin siquiera sin tener ningún marcador en sangre positivo. O sea, me refiero ni el factor reumatoide, ni el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, ni la velocidad de sedimentación globular, ni la potencia reactiva. Obviamente los vamos a pedir y buscar y tratar de ver si están positivos, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro, el punto es que incluso sin hacer tomar las muestras de sangre, puede hacer el diagnóstico. Aunque debes de tomar las muestras de sangre, definitivamente, pero vaya, no es indispensable. No es indispensable que estén positivos. Tú puedes hacer el diagnóstico incluso sin los marcadores con los marcadores negativos. Por ejemplo, incluso hagamos otro ejercicio. Si tienes de las 10 articulaciones pequeñas afectadas, son 5 puntos y tiene el factor reumatoide y el ACPA está negativo, son 0. Oye, pero tienes la velocidad de sedimentación globular y la potencia reactiva elevada, o la potencia reactiva elevada te da 1 punto. Entonces ya tienes 6. Y lleva más de 6 semanas, pues ya tienes 7. Y el factor reumatoide y el ACPA están negativos. Entonces el diagnóstico de reumatoide ya está hecho. Obviamente, al final va a quedar a criterio del reumatólogo, de la reumatóloga, de decidir si se le pone el diagnóstico o no al paciente, pero lo que quiero que vean es el ejercicio de que no es necesario tener los marcadores positivos para tener una enfermedad articular, particularmente la artritis reumatoide, y muchas otras enfermedades que provocan artritis se caracterizan por no tener ningún marcador en sangre
que ayuden al diagnóstico. Buscamos en la forma en la que afectan las articulaciones, la forma en la que hay erosiones en las articulaciones, el patrón, qué articulaciones afecta, si son las articulaciones grandes, pequeñas, si es de miembros inferiores o miembros superiores. Otras cosas van a dar las características a ese paciente para hacer un diagnóstico de la enfermedad, no necesariamente algo de sangre. Entonces aquí lo que quiero recalcar mucho es que importa mucho más lo que el paciente presente que exclusivamente que los marcadores en sangre. Los marcadores en sangre son de apoyo, completamente de apoyo, no son definitivos. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Y como digo, si están marcadores negativos, ya les sale, podemos decir que es un artritis reumatoide cero negativo. Entonces, de aquí sale, como les decía, antes de los 3 meses es la artritis reumatoide muy temprana. Entonces, la detección, durante los primeros 3 meses de la evolución de la enfermedad, de que iniciaron los síntomas, estos primeros 3 meses es importante detectar la enfermedad, porque al detectarla dentro de estos primeros 3 meses, le brindamos un mejor pronóstico al paciente. No significa que los que no los hayamos encontrado en este momento, no les vaya a ir bien, pero a los que nos encontramos en las primeras 2 semanas, les va a ir mejor y tenemos que hacer mucho hincapié con el paciente de que no vaya a perder esta oportunidad de estar entre las primeras 2 semanas e iniciar tratamiento dentro de las primeras 12 semanas, que les va a brindar mejor pronóstico. Porque muchas veces el paciente lleva tan poco tiempo con la enfermedad, usualmente es un paciente que estuvo cuidando, que hace ejercicio, es un paciente que incluso es muy disciplinado, muy sano, vaya, se alimenta bien y demás. Generalmente lo que me sucede a mí, que tengo pacientes muy sanos y que de repente, bueno, empezaron con los síntomas de artritis reumatoide. Entonces, un paciente que estaba previamente sano, que muchas veces está joven, entra inmediatamente en negación, sabes que no es nada, o déjame intentar otras cosas, vitaminas, déjame intentar chochos, etcétera, etcétera. Y solamente el no ver retrasan el inicio del tratamiento. Y el iniciar el tratamiento después de las 12 semanas, ya nos perdimos la ventaja de haberlo encontrado antes de las 12 semanas, durante las primeras 2 semanas del diagnóstico, del inicio de la enfermedad. Obviamente, si pasan de las 2 semanas, todavía tenemos la ventaja de que estamos entre los 3 meses, 12 semanas y el primer año, que le llamamos artritis reumatoide temprana, que también da un buen pronóstico. Pero pues si ya te encontramos en las primeras 2 semanas de enfermedad, sería muy equivocado que te fueras por otro camino, porque estás perdiéndote la gran oportunidad, la ventana de oportunidad para tratar tu enfermedad con un mejor pronóstico, con menos medicamentos y con la posibilidad de llegar a la remisión más rápido que si empezamos el tratamiento después de las 12 semanas. Entonces, si su médico les diagnosticó la enfermedad dentro de las primeras 2 semanas del inicio de los síntomas, no pierdan esa oportunidad, porque iniciar tratamiento en esas 12 semanas, primeras 12 semanas, se vuelve fundamental y te va a ir mucho mejor que si no lo inicias durante las primeras 12 semanas, ¿ok? No estoy diciendo que insisto, que los encontremos después de las 2 semanas o después de un año o después de años, no les vaya bien, también les va bien, pero esas primeras 12 semanas les va mucho mejor, ¿ok? Pues, oye, pues dentro de la detección temprana, es importante saber cómo duele el artritis reumatoide, cómo duele el dolor, pero cómo es el dolor de las enfermedades articulares, de las enfermedades que provocan artritis, de las enfermedades que provocan artritis, no nada más de la artritis reumatoide incluso, ¿ok? Esto es de cualquier enfermedad que provoque artritis. Al dolor lo podemos dividir en 2 patrones. Un patrón le llamamos el patrón inflamatorio, un patrón y otro patrón mecánico. Entonces, en el patrón inflamatorio, usualmente el paciente se levanta por las mañanas con rigidez de las articulaciones, siente que no puede mover tan fácilmente sus articulaciones, ya sean las manos, codos, muñecas, hombros, rodillas, tobillos, dedos de los pies. Siente como que están duritos, como si fuera un robot, que no puede hacerlo tan suave. Y después, con el paso del día, con el paso del tiempo, las articulaciones se van aflojando. O sea, esto va mejorando con la actividad física o las actividades diarias. También en el patrón inflamatorio del dolor puede haber calor, que se ponga roja la articulación, incremento de tamaño de la articulación y limitación en el movimiento. Obviamente, si te pasan las manos y te duele el momento que te aprieta la mano, también es un buen signo de que a lo mejor tus nudillos están inflamados. Entonces, el patrón inflamatorio nos habla de alguna enfermedad que provoque artritis, no exclusivamente artritis reumatoide, puede ser artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil, artritis reactiva, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, cualquier enfermedad que provoque artritis
duele de la forma inflamatoria, con una rigidez de más de 30 minutos, mejora con la actividad física, tanto la rigidez como el dolor. O sea, en la mañana es el peor momento, se levantan con dolor y con rigidez, y con el paso del día van mejorando con el uso de las articulaciones, con el uso con las actividades diarias o físicas van mejorando. Puede haber eritema, o sea, que esté rojo, caliente, incrementado de tamaño, limitado en su movimiento. Y bueno, si te está afectando las manos y un apretón de manos te duele, probablemente tengas artritis de los nudillos. Y el patrón mecánico obedece a causas más anatómico-estructurales, más de índole de arquitectura de la articulación, ligamentos, cartílagos, el hueso, tendones, que sabes que en reposo no dolían. El paciente en las mañanas se levanta muy bien porque estuvo en reposo toda la noche, se levanta muy bien, se levanta con rigidez, usualmente menos de 15 minutos, y con el paso del día, con el uso de las articulaciones afectadas, comienza a presentar molestias en las articulaciones que tienen los daños estructurales. Vamos a hablar de un cartílago desgastado, ¿no? El desgaste del cartílago articular. Bueno, pues con el paso del día y el uso de la articulación que tiene el cartílago desgastado, pues comienza a aparecer la molestia, pero el paciente había amanecido muy bien. Con el paso del día comienzan los dolores. Generalmente estos dolores son a mitad del día o al final del día después de que trabajaron todo el día. Es cuando ya vienen muy adoloridos, ya sea de las manos. Usualmente el mecánico es característico del desgaste del cartílago articular, o sea, del cartílago articular de las rodillas. En las rodillas el paciente se levanta muy bien, está desgastado el cartílago articular de las rodillas. Acuérdense que el desgaste del cartílago articular es igual que la osteoartrosis, igual que la artrosis, igual que la osteoartritis, es lo mismo. O sea, el desgaste del cartílago articular en las mañanas amanece muy bien y con el uso de la rodilla, por poner el ejemplo de una articulación, con el uso de la rodilla empeora la articulación. O sea, estaba bien y sabes que después de 2 o 3 horas de trabajo ya empezó a doler la rodilla. Entonces, en el patrón mecánico generalmente no hay calor, no hay rubor, generalmente no hay incremento de tamaño. Obviamente no es una regla. A veces la diferencia entre una y otra está muy difícil de diferenciarlo entre patrón inflamatorio y patrón mecánico. Y a veces, y generalmente no hay dolor al apretón de manos. Espero que me haya explicado bien. Y seguramente recordarán la foto que les enseñé, porque la gente escucha artritis reumatoide e inmediatamente se imagina esta foto. Déjenme ponérselas. Escuchan artritis reumatoide y se imaginan esta foto. Deformidades y demás. Esto es algo completamente súper avanzado. ¿Okay? Esto no es habitual encontrarte un paciente así, al menos no ahorita, al menos no en mi consulta. ¿Okay? No es común encontrarme un paciente así. Hace poco subí una foto de una paciente que me llegó con esto, afortunadamente no dolía, pero es raro encontrar un paciente que ya, a mí, no, o sea, en mi caso, ya es raro, ¿no? O sea, tampoco es tan raro, la palabra no es infrecuente, no es ni tan raro ni tan común, pero ya pensar en esto es pensar en cosas, en daño, en secuelas, ¿ok? Cuando vamos a encontrar artritis reumatoide de detección temprana, o sea, al inicio solamente vamos a ver esto. Vamos a ver cómo estas articulaciones que se llaman interfalángicas proximales están un poquito más rojitas, están hinchadas, están gorditas. Incluso se puede ver aquí cómo se ve también. Se puede ver cómo está abultado un poquito aquí el nudillo del dedo gordo, del dedo pulgar, perdón. Y a lo mejor podemos ver un poquito de enrojecimiento en las manos, ¿ok? En la zona de los nudillos. Entonces, así es como lo vamos a ver, así se ve de inicio, ¿ok? Entonces, porque inmediatamente la gente, médicos generales, pacientes, médicos intentantes, dicen, no, tú no tienes artritis reumatoide y ya estarás tú deformado. No, estar deformado significa que ya pasaron 15, 20, 30 años sin tratamiento, ¿ok? El chiste es encontrarte así como esta foto. La idea es encontrarte, lo ideal es encontrarte como en esta foto, que apenas están inflamadas las articulaciones, que podemos revertir esta inflamación. Esto no es una deformidad ocasionada por que haya erosión, es una deformidad ocasionada porque se inflamó el tejido que está alrededor de la articulación y dentro de la articulación y abulta los tejidos, pero esto eventualmente con tratamiento se desinflama y llega a la normalidad. ¿Ok? ¿Qué articulaciones afecta? Pues el cuello lo puede afectar particularmente una articulación que se llama la atlantoaxoidea, pero no es tan frecuente. Las manos, generalmente la muñeca, los nudillos, las interfalángicas proximales, y acá van a ver otras que son hoy interfalángicas distales. Las distales no se ven afectadas
Estas son las interfalángicas distales, las que están cerquita de las uñas, y esas no se ven afectadas, son respetadas en la artritis reumatoide. ¿Ok? A diferencia de la artritis psoriásica y el desgaste del cartílago articular sí pueden afectar esas articulaciones, pero la artritis reumatoide no. O sea, una artritis reumatoide no afecta esas articulaciones, las interfalángicas distales. Muñecas, nudillos, interfalángicas proximales, codos, hombros, cadera, rodillas, tobillos, los dedos de los pies. Entonces, estos son generalmente las articulaciones que afectan a la artritis reumatoide. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que pudimos hablar de muchos mitos y yo creo que se abordó de manera correcta y no nos tardamos tanto tiempo. Voy a ver si hay algún comentario en Facebook y en Instagram y en Twitter para ver si podemos a lo mejor apoyar con algún otro mito que haya aparecido por ahí. Acá está, pues no lo voy a ver. Ok. Estamos, a ver, saludos de Roverde. Vamos a ver todos. Con más de 100, ok, todo, ok. Vamos a ver la mayor cantidad de comentarios que podamos, ok. Estamos en Facebook, tenemos 102 espectadores. Ruz Castañuela nos pregunta, saludos desde García, Leticia, saludos de Puebla, Perú, saludos. ¿Es cierto que los alcaloides de las solanáceas es peor alimento para la R junto con el gluten y caseína y carnes rojas? Las carnes rojas, la caseína y el gluten no recuerdo que estén asociados. Las carnes rojas definitivamente no están asociadas a la artritis reumatoide. La caseína y el gluten, hasta mi conocimiento, tampoco están asociadas. Lo que sí es que no sé qué son las solanáceas. Entonces, ¿qué pusiste por ahí? Ana Arista. Vivir con artritis reumatoide no debe ser así, debe ser sobreviviendo a artritis reumatoide. No, estás hablando muy pesimistamente. Mayra Margarita Mancilla Grandes. Tengo 18 años con artritis reumatoide. ¿Qué puedo hacer para detener su avance? Pues acudir con tu reumatólogo. Problemas hormonales pueden causar artritis reumatoide, no como tal. O sea, definitivamente las hormonas, la enfermedad es más común en mujeres y se puede a lo mejor de manera indirecta intuir que los cambios, las variaciones hormonales que tienen las mujeres mes con mes pudieran impactar en el desarrollo de la enfermedad, pero no es algo que esté completamente confirmado. Mayoli, ok, saludos, doctor Kives de Cuernavaca, gracias. A Cecilia, Sandy Caja Cadeca, saludos, doctor. Saludos de Costa Rica. Vamos a ver si puedo ver más. Voy a ver si acá en Instagram hay fotos, hay comentarios. La doctora Joss, excelente información, doc, gracias. En Instagram tenemos 17 espectadores. Las quijadas se ven afectadas, sí, particularmente la articulación temporomandibular que está cerca de esta zona, espero que se vea, de esta zona en el oído, que se llama del trago. Entonces aquí se siente muchas veces. Me dice Jackie FL25, tengo artritis reumatoide y también tengo afectadas las interfrángicas distales. Probablemente tengas otra enfermedad o el desgaste del cartílago articular que está afectando las distales, porque la artritis reumatoide no afecta a las distales. ¿El metotrexato se toma por siempre? Pues se toma por tiempo indefinido, pregunta Jennifer Martínez Parra. ¿Se toma por tiempo indefinido o se inyecta por tiempo indefinido? Maribel 1203. ¿Cubrirse con climas fríos ayuda a evitar el dolor por artritis reumatoide? Pues sí, sí puede ayudar. Tengo lupus, Puebla 6412. Yo tengo LES desde hace 15 años. Salió positivo a factor reumatoide y me metotrexato y no mejoró. ¿Hay otro tratamiento? Esto tienes que leerlo con tu reumatólogo. Cerca de 30% de los pacientes que tienen lupus también tienen el factor reumatoide positivo. Entonces, no sorprende que tengas el factor reumatoide positivo. Y acuérdate que en el lupus también se puede dar metotrexato para la artritis por lupus. Ok. Me pregunta Liz en Facebook. Liz Rodríguez Guerra. ¿Se puede llegar a la remisión en la artritis reumatoide? Claro que sí. De hecho, tengo varias publicaciones de eso.
Doctor, ¿cómo se logra la remisión? Siguiendo las indicaciones de tu reumatólogo con los medicamentos que te indiquen. Los de primera línea, los de primera elección son metotrexate, leflunomida, son los de primera elección, pero hay biológicos y hay hay un menú grande, repertorio grande para específico, particularmente si tienen seguro gastos médicos, hay un repertorio grande para el uso de muchos medicamentos que son costosos, pero el metotrexate es relativamente barato y está al alcance de todos. Lili Berrios, yo estoy crujiente, tanto que me traen los... Albatri, gracias doctor por tus comentarios. Violeta Ríos, gracias por explicar esta enfermedad. Edith Basbel, el dedo en gatillo puede ser causado por alguna erosión o inflamación. Por inflamación sí, por erosiones no. Rosa González, ¿el colágeno ayuda a las articulaciones? No hay evidencia a favor de eso. Patricia Aguilar, yo tuve COVID en mayo 2020, en los 2 meses comencé síntomas, pero para febrero ya estaba diagnosticada. ¿Cree que el virus lo desencadenó? Sí, es probablemente que la haya desencadenado, definitivamente. ¿Cuál es su opinión del ayuno intermitente? Mi opinión es que no debes hacer ayuno intermitente cuando tienes alguna enfermedad. No debes hacer ayuno intermitente cuando tienes alguna enfermedad de esta índole. Siempre tuve, dice Arcelia Camacho Matus, siempre tuve el factor reumatoide negativo, pues es esperarse, ya les comenté. Mayra Margarita pregunta de velocidad de sedimentación globular. Ya, pues ahí la toqué tantito, después haré un en vivo hablando del factor reumatoide, del CCP, de la velocidad de sedimentación globular, la proteína extractiva y la remisión. Al mismo tiempo, todo. Cuando lo tenía alto, fuera de rango, la PCR, el reuma. Ok, no entiendo. No entiendo. Aquí. Marcela Decano, mi mamá quiere saber si se afecta la columna. No, la columna vertebral realmente no, la verdad no. La artritis reumatoide no. Tal vez el cuello, pero el resto de la columna vertebral no. Y si estás le pregunta Lemush Albiza, y si estás con metotrexate, meloxicam, prednisona y ácido fólico y sigue habiendo dolor de inflamación, ¿qué pasa? Pues hay que buscar otro fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. El metotrexate es el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, es el que está controlando tu enfermedad. Pero si no está siendo suficiente, o hay que incrementar dosis o hay que agregar uno nuevo. Eso tienes que platicarlo con tu reumatólogo. Ya hablé de la mandíbula. Una consulta, no, consultas no. La inflamación en los nudillos no tiene que ver con deformidad, no, o sea, pues, si hay inflamación por artritis reumatoide y no se controla la enfermedad en los nudillos, pues eventualmente va a haber deformidad. Pero la inflamación inicial no significa que va a ser una deformidad. En el metotrexate hace que se caiga el cabello por completo. A dosis que se dan en reumatología, no. Luceo Rivas, ¿tanto medicamento nos puede hacer daño? Sí puede hacer daño, pero lo estamos vigilando. O sea, cada consulta, porque el paciente que está en revisión con su reumatólogo cada 3, 4 meses, casi debe ser cada 3, 4 meses, estamos revisando laboratorios para ver cómo está su sangre, cómo está su hígado, cómo está su riñón, cómo está la orina, y estamos vigilando eso. Si no hay ningún indicio en esos estudios de laboratorio, ni nada que tú nos comentes, no está pasando nada. La artritis reumatoide se asocia con el fenómeno de Raynaud, sí puede pasar. Llevo más de 1 año y medio de tratamiento, pero no he sentido mejoría. Pues hay que hay que comentarle eso a tu reumatólogo para ver si te puede ajustar algo de más. No voy a hablar nada de la vacuna, ya saben. Una vez me dijeron que mi artritis reumatoide era algo psicológico, dice Melissa Audón. Qué lástima, chico. Qué lástima. Muchos mensajes. ¿Conoce protocolo Coimbra? No lo conozco. Saludos. Ok, no, pues yo quiero ver si tiene algún otro, no quiero hablar de sus casos, lo que quiero es saber si tienen algún otro mito por ahí que tengan duda y con mucho gusto. La idea es tratar de contestar sus dudas. Ok, voy a pasarme a Instagram. Plaquenil para principios de artritis es muy fuerte, no, hombre, robleos sociales. Plaquenil para artritis es no hay. Muy bien, pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Los veo próximamente. Esperemos que la próxima semana nos volvamos a ver. ¿Ok? Gustazo haber estado con ustedes. Damos por terminada la sesión en 3, 2, 1. Bye bye.